Gracias, Javier. Buenos días. Una bendición estar una vez más en la casa del Señor. Hay varias ausencias hoy, ¿no? Parece que no vamos a hacer más los aniversarios los sábados. Vamos a hacerlo directamente el domingo a la mañana. Así podemos estar todos. Aunque en realidad fue de mucha bendición ayer poder compartir con los hermanos de Lobos y con los hermanos de Torcuato también nuestro 18º aniversario, ¿no? Así que una gran bendición, un gran privilegio que el Señor nos da. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Hoy no vamos a hablar de Gálatas, ya que es nuestro aniversario. Vamos a hablar, o el aniversario de la iglesia, mejor dicho. Vamos a hablar de un pasaje allí en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Pero va relacionado con lo que venimos hablando de Gálatas. En Gálatas estamos estudiando acerca de la gracia del Señor, acerca de ese don inmerecido que como cristianos tenemos. Y hoy vamos a ver 5 razones por las que nos fue dada la gracia de Dios. 5 razones por las que nos fue dada la gracia de Dios. Vamos a leer en capítulo 4 desde el versículo 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por el apóstol Pablo, agradecerte por cada una de las epístolas que él ha escrito, por cada una de las epístolas que nosotros podemos estudiar hoy y podemos aprender. Y te damos en especial gracias por este pasaje, Señor, en Efesios. Rogamos que pueda ser de bendición a nosotros como iglesia, pero especialmente a cada uno como cristianos, para darte la gloria y la honra en todo, Señor, para entender bien el por qué nos fue dada la gracia, Señor, el por qué nos fue dado este don tan hermoso como es la gracia, algo inmerecido, pero que simplemente por amor, por tu gran amor, nos has dado, Señor. Rogamos que obres en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo les va a escribir a los hermanos en Éfeso acá y les empieza a hablar acerca de este don inmerecido que es la gracia que el Señor otorga a cada uno de los que escogió desde antes de la fundación del mundo. Esta gracia que Él derrama sobre cada uno de los gentiles, como venimos estudiando en Gálatas,
sobre cada uno de los judíos que creen en Él como Salvador. Porque bien claramente se nos va diciendo vez tras vez que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni hay libre, no hay hombre ni mujer, somos todos iguales delante de los ojos del Señor. Cada uno de nosotros recibimos la gracia por amor. Y cada uno de nosotros que hemos recibido la gracia, vamos a encontrar acá, en este pasaje, 5 razones para entender por qué nos fue dada la gracia de Dios. Y el primero lo vamos a encontrar en el versículo 12. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que encontramos acá es que la gracia nos fue dada a cada uno de nosotros para la obra del ministerio. Muchas veces pensamos que la obra, el ministerio lo tiene que hacer el pastor, o lo tienen que hacer los líderes, o lo tienen que hacer aquellos hermanos que ya tienen más años en la fe. Bueno, no. La obra del ministerio nos fue encargada a cada uno de los cristianos, y en especial hoy a los que estamos congregándonos en la Iglesia Bautista Misionera de Villa de Mayo. Cada uno de nosotros necesitamos hacer la obra del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio que el Señor nos encargó. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? Es nada más y nada menos que predicar y enseñar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros estamos capacitados para predicar y para enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, para poder estar capacitados necesitamos ir aprendiendo de la palabra de Dios. Necesitamos ir conociendo cada día un poquito más de la palabra de Dios. El Señor nos pide que prediquemos aquello que ya hemos creído. No nos pide otra cosa. Entonces sabemos que es el mensaje de la salvación, porque yo ya lo creí. Quizás no puedo expresarlo todavía bien con palabras, pero necesito aprender bien eso. No es tan difícil. ¿Qué fue lo que creíste? ¿Creíste que eras un pecador o una pecadora? ¿Que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados? Y que por eso, por haber creído en eso y haber confesado, tenés vida eterna. Y eso es lo que hay que predicar. Eso es lo que tenemos que predicar al mundo, a los que aún no han creído en Cristo como Salvador. Necesitamos compartir el Evangelio de la salvación, pero también necesitamos hacer discípulos. Y yo te entiendo, si vos hace 2 meses que creíste en el Señor, vos podés preguntarme y decirme, ¿qué es lo que le puedo enseñar a otro? ¿Qué es lo que puedo mostrarle a otro en la palabra de Dios que yo ya sepa? Pero creo que la mayoría de los que estamos acá no tenemos 2 meses de creyentes. Tenemos, quizás el que menos tiene, 1 año. Pero los demás todos tenemos más de 1 año de salvos, de haber creído en Cristo como Salvador. No, me estoy equivocando, hay por lo menos una persona que tiene menos de 1 año. Pero todos los demás ya tenemos que tener el conocimiento para poder enseñar a otros la palabra de Dios. No tenemos que esperar que sea el pastor o que sea uno de los diáconos, que sea la esposa del pastor o la esposa de uno de los diáconos o de uno de los líderes, quien esté enseñando a los nuevos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Cada uno de nosotros necesitamos prepararnos para predicar y para enseñar la palabra de Dios. Cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, les dice que vayan
prediquen y hagan discípulos, enseñándoles. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados y capacitados para enseñar. Y está bien, yo entiendo, vos me podés decir, pero pastor, yo no me preparé en un seminario, yo no estudié en un instituto bíblico, yo no me preparé. Pero no es que necesitas tener estudios teológicos. Si los podés tener, amén, muchísimo mejor. Si los podés tener, gloria al Señor, porque eso te va a servir para enseñar mucho mejor. Pero lo mismo que vos vas aprendiendo de la palabra de Dios es lo mismo que vos podés enseñar a otros hermanos. Vos aprendiste a tener un devocional. Alguien te lo enseñó, alguien te mostró cómo hacer un devocional. Eso es lo que le tenés que enseñar al nuevo. Vos aprendiste a orar. Quizás preguntaste, ¿orar es igual que rezar? ¿Orar es repetir las mismas oraciones vez tras vez? Y aprendiste que no. Aprendiste que es hablar con tu Padre Celestial. Aprendiste que es tener una charla con tu papá, que es el Señor. Y eso es lo que hay que enseñarle a los nuevos creyentes. Eso es lo que hay que mostrarle a los nuevos. Vos aprendiste a empezar a vivir tu vida en santidad. ¿Cuáles son las cosas que agradan al Señor y cuáles no? Bueno, eso podés enseñarle a los que recién creen. Eso podés enseñarle y mostrarle en la palabra de Dios a los que van creyendo qué es lo que tienen que hacer. La obra del ministerio no son obras que proveen para la salvación. Porque eso ya lo estamos estudiando en Gálatas, ¿no? No hay nada que agregar a la salvación. Pero sí son obras que el Señor preparó de antemano, lo dice acá mismo en Efesios, en el capítulo 2. Obras que Él preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, los que hemos adquirido salvación por la fe en Cristo, pongamos en marcha obras que nosotros tenemos que hacer. Obras que son ministerios dentro de la iglesia. Hay que enseñar a los chicos, hay que limpiar, hay que transmitir, hay que preparar el sonido. Anoche fue una bendición ver a cada uno de ustedes trabajando, ver a cada uno de ustedes preparando cosas antes, preparando cosas en el momento, sirviendo a los hermanos. Esas son cosas que tenemos que hacer entre todos y es una gran bendición poder ver a cada uno de ustedes hacerlo. Y no solamente en la iglesia, tenemos que hacerlo fuera de la iglesia, predicando el Evangelio, enseñando, guiando a personas a los pies de Cristo y mostrando al mundo que somos diferentes que ellos, mostrando al mundo el amor que el Señor tiene para con nosotros. Santiago enseña y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago nos exhorta a que nos tenemos que servir el uno al otro, y eso lo vamos a ver igualmente después. Pero, ¿cómo mostramos nuestra fe? ¿Cómo mostramos al mundo que realmente somos salvos? ¿Cómo mostramos al mundo que realmente la gracia de Dios actuó
en mi vida y actúa en mi vida cada día. Porque cuando veo a mi hermano, porque cuando veo a mi hermana que tiene necesidad, le sirvo, le ayudo. Esas son las cosas que el mundo ve diferente en la iglesia cristiana que en la iglesia católica, por ejemplo. Y aunque en algún momento, como le pasa ahora a Torcuato, son casi 200 personas, y muchos van a la mañana y otros van a la tarde, y muchas veces no se conocen entre sí por el momento, pero cuando hay una necesidad, enseguida están ahí para apoyar en oración, para servir. Nosotros somos muchos menos. ¿Cuánto más necesitamos? La otra vez nuestra hermana Ana necesitaba dadores de sangre. Y yo sé y entiendo. Yo, por ejemplo, no puedo dar porque soy diabético. Yo no puedo dar sangre. No me lo permiten. Pero si podés hacerlo, tenés que estar dispuesto a ir a dar sangre. O si se enferma alguna de las hermanas y no tiene viviendo con ellos a los hijos y hay que ayudarles para la limpieza de la casa, o hay que ayudarles con prepararle una comida al mediodía o a la noche, ahí tenemos que mostrar nuestro amor. Es lo que dice Santiago. Si ves a tu hermano que tiene frío y le decís, bueno, andá, yo voy a orar para que el Señor te provea una estufa o te provea una frazada, una campera, pero no actuamos, ¿a dónde mostramos el amor? ¿A dónde mostramos la fe? ¿A dónde mostramos la gracia que nos fue dada? Entonces, la primera de las razones por las que mostramos la gracia del Señor en nuestras vidas es por mostrar nuestras obras, por la obra del ministerio. Lo segundo, en la segunda parte del versículo 12, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ayer justamente hablábamos con un hermano de la necesidad de congregarnos. Y decíamos, yo le decía, no es solamente obedecer al Señor en que tenemos que congregarnos cada domingo, cada vez que hay reunión. Es la necesidad que tengo de encontrarme con mis hermanos, la necesidad que tengo de ser ministrado y de ministrar a otros. Somos un cuerpo, ¿sí? Ahora yo no salgo de casa y me desatornillo la oreja y la dejo en casa. No puedo decir, hoy voy a la iglesia y como hace frío y no tengo guantes, voy a dejar mis manos en casa. No lo hago. No lo podemos hacer. El cuerpo está todo unido entre sí. El cuerpo lo creó el Señor perfecto, complejo como nada más hay en el mundo. Imagínense lo complejo que es, que cuando nos extirpan una parte del cuerpo, todo el cuerpo se resiente, todo el cuerpo está dañado. Y aún más, cuando tenemos un simple dolor, me duele la cabeza y ya mi ánimo está bajo y ya me siento decaído y no tengo fuerzas para hacer cosas que tendría que hacer.
Bueno, nosotros somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos cada uno de nosotros. Nos necesitamos el uno al otro. Como un cuerpo, necesitamos estar unidos, estar ensamblados unos a otros. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, versículo 44 y 46, y en capítulo 4, versículo 32, y en capítulo 5, versículo 12, dice, tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y está bien, algunos de estos pasajes siguen después diciendo que vendían todas sus cosas y las repartían. Eso no lo tenemos que hacer. Eso era una necesidad que había en ese momento. El Señor no nos manda a hacer esas cosas hoy en día. Pero sí en pensar en que si mi hermano está teniendo una necesidad, yo tengo que estar allí. Lo primero que nos ensambla unos a otros es la oración. La oración es como si fueran las coyunturas de cada uno de mis huesos. Porque si me duele el dedo de la mano, mi pie lo entiende y se resiente también. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos orar unos por otros. Necesitamos recordar que tal persona está enfermo y necesitamos orar. Que tal hermano está predicando el Evangelio a un familiar suyo, necesitamos orar por él y por ese familiar al que le están predicando el Evangelio. Sabemos que un hermano nuestro, una hermana nuestra está sufriendo porque hay un familiar en su casa que no quiere congregarse, que no tiene deseos de congregarse. Oramos por ese hermano, lo fortalecemos, lo animamos y cuando viene el domingo tratamos de darles palabras de ánimo. Y cuando viene el domingo tratamos de acercarnos y compartirle que estamos orando por él, por ella. Y si sabemos que tienen necesidades especiales, tratamos de ayudar con esas necesidades. Muchas veces el pastor no se entera a veces de alguna necesidad que está pasando un hermano o una hermana. Bueno, hay que avisarle. Hay que avisarle a los diáconos para que podamos como iglesia actuar. Pues nosotros tenemos una parte de la ofrenda que le llamamos alelón, que es para ayudar a los hermanos. Y está bien, si vos querés ayudarle personalmente, podés hacerlo. Pero podés comunicarnos también para que como iglesia podamos ministrar a ese hermano, a esa hermana, ver qué es la necesidad que tiene. Tiene que comprar unos remedios y no tiene la plata. Bueno, como hermanos necesitamos ayudarles. Cada uno de nosotros necesitamos congregarnos el domingo y en cada una de las reuniones que hay, porque yo puedo ser de bendición para vos y vos podés ser de bendición para mí. Lo que hacemos los miércoles cuando estudiamos o hacemos el estudio inductivo, yo aprendo de cosas que los hermanos comparten ese día. Pero pastor, usted ya estudió el pasaje, ya lo predicó y todo. ¿Cómo puede ser que aprenda? Hermano, vos me podés enseñar. El ser un pastor y el estudiar un pasaje y el predicarlo no indica que ya entendí todo o que ya supe todo lo que decía ese pasaje. Vos podés encontrar en el pasaje algo que me edifica a mí y que edifica a todos los otros hermanos que estamos en esa reunión. Por eso necesitamos congregarnos y hacerlo y enseñarnos.
Cuando vos haces tu devocional en la semana y aprendés algo que quizás lo habías escuchado, quizás lo sabías, pero ahora lo entendés, ahora lo comprendés. ¿No te dan ganas de compartirlo con los demás? ¿No te dan ganas de decirle, mirá, estudié tantas veces este pasaje y nunca lo entendí, ahora lo entiendo? ¿Y sabes qué? Por ahí al hermano o a la hermana que se lo compartís, tampoco lo había entendido así como lo entendiste vos ahora. Y puede ser de muchísima bendición. Puede ser de muchísima bendición y de crecimiento para ese hermano o esa hermana. Entonces te animo. Cuando venís el domingo, no vengas pensando en los problemas que tenés. Vení pensando en las bendiciones que el Señor te dio para dar a los otros hermanos. Somos un cuerpo y tenemos que funcionar como un cuerpo. Mi mano derecha no agarra el martillo para martillar un clavo pensando en que le voy a dar al dedo gordo de la mano derecha, de la mano izquierda. Pues no lo hacemos así, no funciona así. No agarro la sierra pensando en que voy a querer cortarme los dedos. La agarro pensando en que tengo que cortar una madera, que tengo que cortar un hierro, pero no en dañar mi propio cuerpo. Y así tenemos que funcionar. Si somos un cuerpo, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y si vos ves a alguien o sabés que alguien está haciendo algo que está mal, tenés que traerlo de vuelta. Tenés que mostrarle con la palabra de Dios qué es lo que agrada al Señor. Y si crees que un hermano te está ofendiendo por algo que hace o por algo que dice, tenés que ir directamente a ese hermano y decírselo. Hermano, hermana, me parece que está mal lo que estás haciendo. Me ofende, me inquieta. Estás pecando directamente contra mí. Porque eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que funcionemos como un cuerpo. Que funcionemos como el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Y nosotros necesitamos funcionar como un cuerpo. Y como un cuerpo necesitamos ver quiénes son los hermanos que no están hoy. Y llamarles y preguntarles, ¿estás enfermo? ¿Te pasó algo cuando estabas viniendo para la iglesia? ¿Estás con una necesidad? Y si es algo por lo que tenés que orar, orá. Y si es algo con lo que le podés ayudar, ayúdalo. Porque así funciona el cuerpo. Cuando me pica la cabeza, ¿qué hago? Bueno, muchos hacemos cuando nos pica la espalda, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a un rincón, a una esquina y nos rascamos la espalda con la esquina. Y si no, le pedimos ayuda a nuestra esposa o a nuestro esposo. Pero si me pica la cabeza, ¿qué hago? Me rasco. No estoy yendo contra la pared a rascarme la cabeza. Porque así funciona mi cuerpo. Así funciona mi cuerpo. Creo que todos saben, ando con un problema en las rodillas y me duele bastante. Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente me quedo con el dolor de rodilla? No. Utilizo mis manos para pasarme una crema que me alivie un poco. O utilizo mis manos para agarrar un hielo y llevarlo y ponerlo en la zona que me duele, para que me alivie. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo. Así funciona el cuerpo. Y nosotros somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo acá en Villa de Mayo. Necesitamos estar unánimes, necesitamos tener las cosas en común, necesitamos edificarnos unos a otros por medio de la comunión, por medio
de la comunión. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar al conocimiento. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es lo mismo que venimos hablando, por medio de enseñarnos la palabra de Dios, por medio de comunicarnos la palabra de Dios. Algunos de ustedes ponen en su estado de WhatsApp versículos. Y quizás ese es el versículo justo que yo necesito ese día. Y me edifica, y me consuela, y me es de bendición. Algunos de ustedes comparten algún versículo en el WhatsApp de la iglesia. Un pasaje, algo que vieron, algo que aprendieron, algo que el Señor hizo en sus vidas. Y eso es de bendición, y voy aprendiendo. Y al igual que con lo que venimos hablando, nos congregamos y nos enseñamos. La gracia nos fue dada para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Si yo quiero ser un profesor de matemáticas, necesito primero hacer la primaria, hacer la secundaria y después ir a la universidad a estudiar algo relacionado a matemáticas, algo relacionado a la contabilidad. Porque si yo estudio letras, si me preparo para ser un traductor, va a ser muy difícil que llegue a ser un profesor de matemáticas. Si yo estudio medicina y después quiero ser un cocinero, bueno, quizás algo de relación tienen, pero no mucha, ¿no? Es muy distinto un trabajo al otro. ¿Cómo podemos ser mejores hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser mejores hermanos en la fe? ¿Cómo podemos ser mejores cristianos? Por conocer mejor a nuestro Señor y Salvador. Por conocer mejor a aquel que dio su vida por nosotros. Estudiamos cuando vimos Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y como un bebé desea la leche, después cuando va creciendo va deseando comer. Ayer, el viernes nos reíamos, estábamos en la reunión de matrimonios y Florencia llevó comida para miel. Claro, ella había locro y guiso de lentejas, no le iban a dar esa mielcita. Pero ella llevó, y le llevó la comida que normalmente le da, que es calabaza, brócoli, zanahorias. Y entonces estaba ella con un pedazo de brócoli en la mano por comerlo, y Florencia terminó de cortarle la carne y la puso en su plato. Automáticamente hizo esto. Tiró el brócoli para agarrar la carne. ¿Por qué? Porque le gusta la carne. ¿Cuánto te gusta a vos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo preferís escuchar la radio? Escuchar la televisión, ver la televisión. Agarrar un libro secular y leerlo. Antes que la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo preferís estar en las redes sociales antes de agarrar la palabra de Dios y estudiarla y aprender? Lo que podemos lograr para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, por supuesto, escuchar mensajes. Podés escuchar mensajes de muchísimos predicadores hoy en día en YouTube, en Spotify. Podés ver un montón de mensajes que dejan hermanos en la fe en
Instagram. Podés escuchar la mejor música en Spotify también, escuchando a hermanos, escuchando himnos, escuchando todo lo que el Señor prepara. Pero la mejor forma de prepararte para crecer, para poder vivir una vida santa, para poder razonar y pensar como un cristiano, es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El Salmo 119, a partir del versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista estaba hablando en estos 9 versículos, vez tras vez, del efecto que la palabra de Dios tiene en su vida y puede tener en tu vida y puede tener en nuestras vidas. Es lindo venir y escuchar la palabra de Dios predicada. Es lindo venir y aprender en la escuelita dominical o aprender en el culto de niños. Pero necesitamos aprender cada uno de nosotros en nuestras propias casas lo que la palabra de Dios dice. En nuestra intimidad lo que la palabra de Dios dice. Porque de esta manera nosotros vamos creciendo. Porque de esta manera vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Al conocimiento al que fuimos llamados. Después dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando su palabra, aprendiendo su palabra. No buscando las cosas más fáciles, no buscando las cosas que no nos sirven, buscando en la palabra de Dios todo aquello que nos edifica, todo aquello de lo que podemos aprender, de lo que podemos aplicar. Si tengo un problema con la mentira, voy a buscar a alguien que me enseñe o voy a buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de la mentira para poder dejarlo ya de lado. Si tengo problemas de envidia, voy a buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de la envidia para dejarlo porque eso ya no me edifica. Cada uno de nosotros tenemos algo en lo que necesitamos estar más fortalecidos. Y cada uno de nosotros necesitamos fortalecernos en ese área. Cada uno de nosotros necesitamos prepararnos más en ese área para dejarlo ya de lado y poder vivir vidas que agradan a nuestro Señor. Si queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos prepararnos.
necesitamos edificarnos. Pablo le decía a los corintios en Primera de Corintios capítulo 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, si tenés un año como cristiano, no querés tomar leche. Ya querés empezar a probar la comida sólida. Y por supuesto, vamos a darte todo lo que podamos para ayudarte. Pero cuando ya tenés 5 años, no tenés que esperar que mamá o papá te den la comida en la boca. Vos ya podés agarrar tu tenedor y tu cuchillo. Podés agarrar tu cuchara para llevarte la sopa a la boca. Y así es como tiene que ser nuestra vida. Vení, escuchá lo que la palabra de Dios dice. Pero vos tenés que dedicarte a aprender la palabra de Dios. Vos tenés que estar comiendo comida sólida, pero por vos mismo. Por vos mismo. Cuando estábamos en Torcuato estuvimos discipulando un matrimonio. Y lo discipulamos. Y terminamos los 10 pasos. Comenzamos con los 10 pasos para ser sencillos y ayudar a ellos a aprender un montón de cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pero cuando terminamos les dijimos, bueno, ya terminamos los 10 pasos, hagan su vida, nosotros hacemos la nuestra. No. Buscamos un libro y lo estudiamos juntos. Ellos lo estudiaban en su casa, nosotros en nuestra casa, y nos encontrábamos una vez por semana y aprendíamos y estudiábamos juntos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando terminamos ese libro, lo hicimos con otro, pero ya un poco más distante. No nos juntábamos todas las semanas. ¿Por qué? Porque ya no los queremos. No, porque queríamos que ellos mismos ya empiecen a edificarse a sí mismos. Ya empiecen a saber qué es lo que necesitan para crecer. Entonces, si tenés 20 años en el Señor, no podés decir, espero el domingo ir a la iglesia y que el pastor predique un buen mensaje para que me enseñe lo que la palabra de Dios dice. Vos ya tenés que estar preparado para comer la comida sólida. Vos ya tenés que estar preparado para vos mismo edificarte en la palabra de Dios. No podés pretender tener 20 años en el Señor y que te sigamos cargando para darte la mamadera. Tenés que crecer, tenés que edificarte y hacelo por medio de la palabra de Dios. Y a medida que vas edificándote y a medida que vas creciendo, a medida que vas entendiendo la palabra de Dios, vas a querer ir dejando cosas afuera. Y si no lo podés hacer, tenés que pedirle fortaleza al Señor. Tenés que buscar otros hermanos que oren por vos, que te ayuden, que te edifiquen también en el Señor. Necesitamos crecer en el Señor. Versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La quinta razón por la cual entendemos
por qué nos fue dada la gracia, es para seguir la verdad en amor. El amor cumple un rol muy importante dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia. El amor cubre multitud de pecados, dice el Señor. Pero no es que veo a mi hermano que peca y lo dejo, entonces estoy cubriendo pecado. No, no habla de eso el Señor. El Señor habla de que cuando tengo amor y veo a mi hermano que está pecando, voy y le digo, hermano, estás haciendo mal. No agrada eso al Señor. Necesitas hacer las cosas como agradan al Señor. El amor nos ayuda, como dijimos antes, para que cuando veamos que alguien tiene necesidad, cubrimos esa necesidad, aplacamos esa necesidad. El amor del Señor que vive dentro nuestro tiene que movernos a amarnos unos a otros. Y yo sé, a veces hay hermanos que son más difíciles de amar que otros. Yo sé que hay hermanos que los conoces por primera vez y te enamorás de ese hermano y decís, quiero estar todo el tiempo con él. Me edifica, me ayuda. Cuando estoy con él me divierto, aprendo de las cosas del Señor. Y hay otros con los que decís, no quiero estar cerca de ellos. Si él se sienta en este primer banco, yo me voy al último de allá. Si él se sienta en el medio, me siento atrás de todo con el ujier, porque no quiero estar cerca. Y cuando viene acercándose para saludarme, me acuerdo que me tengo que ir y me voy, ¿no? Bueno, no es así la vida cristiana. Yo sé que hay hermanos que son así. Hay hermanos con los que querés decir, es muy difícil amarlo. Pero pensá cuánto más difícil fue que el Señor te ame a vos, con tus pecados, con tus defectos. Y sabiendo que el Señor así te amó a vos, ¿cómo nosotros vamos a negarnos a amar a nuestros hermanos? Siempre cuento lo mismo, pero es así. Yo tengo una sola hermana, Silvia, la mamá de Lucas. Y es mi hermana. Tenemos que pelear. Ahora no tanto, ya somos grandes los dos, ¿no? Y no peleamos tanto. Pero cuando éramos chicos peleábamos mucho. Pero nadie podía pelear con ella. Yo tenía ese derecho solamente. Si alguien iba a pelearle, yo la defendía. ¿Por qué? Porque es mi hermana. Porque es alguien a quien amo muchísimo. Y levante la mano el que no peleó con su hermano. Levante la mano el que no defendió a su hermano. Tenemos acá en la iglesia a Juan y a Ana. Y yo lo veo a Juan que vive peleándole a Ana. Sin embargo, también sé cuánto Juan ama a Ana, porque me lo demuestra, porque pide oración siempre por ella, porque está orando siempre por ella, porque le demuestra su amor. Y estoy seguro que si alguno de nosotros quisiera atacar a Ana, Juan la defendería. Y si alguno de nosotros quisiera atacar a Juan, bueno, hay duda. No, Ana lo defendería también. Porque son hermanos. Y así tiene que funcionar la iglesia. Si vos creíste en Cristo como Salvador, sos mi hermano, sos mi hermana. Necesito amarte y necesito defenderte y necesito ver que tengas lo mejor y necesito ver que te vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque sos mi hermana, porque sos mi hermano. El amor sea sin fingimiento.
aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice Pablo en Romanos. El amor sea sin fingimientos. No tenemos que fingir que amamos a un hermano, tenemos que aprender a amarlo. Como dije antes, a veces hay algunos que es más difícil de amar que otro. Es más, muchas veces el pastor es más difícil de amar que otro, porque el pastor se para acá adelante y te menciona el pecado que vos estás cometiendo. El pastor estaba hablando de mí, ya va a ver ese. O cuando se te acerca un hermano y te dice, hermano, hermana, eso que estás haciendo no glorifica al Señor, no agrada al Señor. Vos podés tomarlo como un acto de amor o podés tomarlo como que, ¿a vos qué te importa? ¿Qué te metés? Así no es el amor que tenemos que tener dentro de la iglesia. 18 años que la Iglesia Bautista Misionera funciona en Villa de Mayo. 18 años en los que no sé si alguno de nosotros, bueno, yo sí, creo que Javi también estuvo acá cuando estábamos edificando este edificio, levantando este edificio. Por eso tenemos las sillas acá, lejos de las paredes, ¿no? Pues éramos nosotros los que levantaban las paredes. No sé si alguno de ustedes estaba cuando comenzaron las reuniones acá. ¿Hay alguno? ¿Ana? ¿Sí? ¿Eli? También. Sí, si estaba Ana, estaba Eli, seguramente, y estaba Lucas y Ramón. Pero no muchos más. Bueno, cuando lleguemos a los próximos 18 años, si llegamos algunos, ¿no? Hay muchos que pueden llegar todavía a 18 años más. Que podamos decirle hace 18 años atrás, yo estaba en la iglesia, a la gente nueva, a los que crean en ese momento. Que podamos decirle, yo estaba cuando nos contaban de cómo edificaron este edificio, de cómo se enseñaba la palabra de Dios en ese momento. El Señor nos da en este pasaje 5 razones por las cuales gozamos de la gracia de Dios. Gozamos de la gracia de Dios para hacer la obra del ministerio. Gozamos de la gracia de Dios para que lleguemos a la unidad de la fe. Gozamos de la gracia de Dios para llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Gozamos de la gracia de Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y gozamos de la gracia de Dios para que sigamos la verdad en amor. Todo eso podemos hacer simplemente porque ya tenemos la gracia en nuestras vidas. El Señor ya obró en nuestras vidas. El Señor ya nos dio la salvación. Y entonces gozamos de la gracia del Señor. Si estás viendo por las redes este mensaje, te digo que vos también podés gozar de la gracia del Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores y que todos merecemos el infierno. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre y vivió una vida sin pecado para morir en la cruz y perdonar tus pecados, para derramar su sangre para que tus pecados sean limpiados. Entonces te animo a que creas en Cristo como Salvador en este día. Te animo a que aceptes la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para vos y pueda darte la vida eterna y así gozar de la gracia eterna que es la que nos da el Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Queremos agradecerte
en especial por esa gracia, Señor, esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos edifica, esa gracia que nos permite ir delante de ti, Señor, para confesar nuestros pecados, esa gracia que nos permite, Señor, amarnos los unos a los otros como vos nos amaste a nosotros. Rogamos, Padre, que si tú no vienes, dentro de 18 años más podamos seguir predicando la sana doctrina, podamos seguir enseñando lo que tu palabra enseña y podamos seguir compartiendo con otros lo que tu palabra nos ha enseñado a nosotros. Rogamos que, como hijos tuyos, podamos honrarte y glorificarte. Y pedimos que como iglesia podamos crecer en todo y podamos crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.